Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva actividad que organizamos desde el Ateneo de Badajoz, desde la sección de Historia, que hemos organizado con motivo de la apertura del nuevo corredor verde que vamos a ver y en el marco del cual hemos organizado esta visita guiada por parte del sistema de fortificación abalartado de la ciudad de Badajoz. Es una actividad que tiene como objetivo difundir, poner en valor la importancia del patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad, y es una actividad divulgativa, es decir, queremos que la historia llegue a la gente, que conozca la importancia que tiene nuestro sistema de fortificación abalartada y la ciudad de Badajoz en el marco de la historia de España en general y de la península también. Nos encontramos en primer lugar en el baluarte de Santiago, en la parte superior del baluarte de Santiago, uno de los 8 baluartes que conforman el sistema de fortificación abalartado que se va a levantar en Badajoz desde finales del siglo XVII y que se va a reforzar posteriormente en el siglo XVIII. Este baluarte tiene una significación especial porque aquí atrás nos encontramos ese monumento en memoria al general Menacho, que fue el denominado héroe que defendió la ciudad hasta que fue tomada por los franceses en marzo del año 1811. Este monumento se levantó a finales del siglo XIX, en el año 1893, para rendir homenaje pues, a este militar tan importante que defendió que Badajoz no fuera tomada por los franceses, algo que finalmente no pudo evitar, y que él pues, en esa gesta heroica, malherido, siguió combatiendo y al final pagó con su vida la defensa de la ciudad. Este baluarte, bueno, tiene su importancia, ahora lo comentaremos, aparte de por eso, porque nos encontramos justo en lo que hoy es el parking de la memoria de Menacho, que muchas personas de las que estáis aquí seguramente habréis utilizado para venir de compras por la calle Menacho del casco antiguo, pero aquí cuando se construyó, se vació, por así decir, el interior de este baluarte, se encontró una necrópolis islámica del siglo IX al XIII, es decir, estamos hablando que fue un lugar de enterramiento durante la época islámica en la historia de la ciudad. Hay que tener en cuenta que los musulmanes enterraban fuera extramuros a su fallecido, con lo cual tiene sentido que estuviera alejada del entorno de la Alcazaba esta necrópolis islámica del siglo IX al siglo XII aproximadamente. Antes que nada, también queríamos destacar que esta actividad, la hemos realizado desde la sección de Historia utilizando diferentes fuentes históricas, fuentes documentales, sobre todo de personas que han llevado a cabo una investigación sobre la muralla de Badajoz y el sistema de fortificación abalartada, como son, por ejemplo, los estudios de Julián Blanco, de Javier Teijeiro, de Álvaro Meléndez o de María Cruz Villalón. Es decir, gente proveniente del mundo académico, del mundo militar, de la arquitectura, respectivamente, que han investigado, analizado la importancia que tuvo el sistema amurallado de la ciudad de Badajoz. Más aspectos que podemos destacar de este baluarte, aparte de la simbología que tiene por ser el lugar donde se cree que cayó el general Menacho, pues también el significado que va a tener, diferentes aspectos que vamos a ir conociendo de cómo era el sistema de fortificación abalartada. Lo iremos conociendo a lo largo de las 5 etapas que hemos diseñado esta visita. Haremos este es el punto de salida, el baluarte de Santiago. Haremos una segunda parada en el bulevar de la avenida de Huelva. La segunda será en la calle Regino de Miguel para ver la cara externa del baluarte y comprender algunos de los elementos defensivos que componen el sistema de fortificación abalartada. La tercera parada será en el bulevar de la avenida de Huelva, la cuarta en Puerta Pilar, la quinta en lo que se denomina el corredor verde, que es una terminología que quizás no sea muy exacta porque no es un parque, luego lo comentaremos también, y la última y el cierre de la ruta será en el Parque de los Sitios. Ese es el recorrido que hemos planificado. La ruta durará en torno a unas 2 horas y en principio esa es la planificación. Os damos las gracias de verdad por vuestro interés en conocer la historia de nuestra ciudad, aprovechar que se ha liberado ese tramo de muralla en la ciudad para conocer la importancia que tiene nuestro sistema de fortificación abalartada. Simplemente recordar algunos aspectos. Justo al fondo no vamos a ir porque también como estamos retransmitiendo esto por YouTube, no podemos hacer no tenemos tanta libertad para movernos, en este caso yo como guía. Nos encontramos con lo que era la poterna del baluarte, que era un lugar
que sirvió como almacén y también como lugar para resguardarse las tropas, los soldados, y que hoy, como bien sabéis, es la sede del Museo del Carnaval de la ciudad de Badajoz. Aparte de destacar bueno, la importancia del sistema de fortificación a Boluartada, también a mí me gusta mucho, como tiene que ser creo, es relacionarlo con el entramado urbanístico de la ciudad, cómo la ciudad fue creciendo, se fue desarrollando y los edificios que podemos ir contemplando pues, con esta visita guiada, con este paseo, ¿no? Edificios populares que podemos encontrar, por supuesto, allí, ¿no? La conocida como popularmente Torre Simago, ¿no? Que se levantó en los años 70 y que durante cierto tiempo pues, fue el edificio más alto de la ciudad. Y que, bueno, quienes vivieron entonces recordaréis, quienes estuvisteis en esos tiempos, en los 70, recordáis que fue pues también una época, un edificio que marcó, ¿no? Ese edificio, ese primer rascacielos de la ciudad. También nos encontramos justo enfrente la calle Menacho, el eje comercial histórico de la ciudad en los últimos tiempos, y vamos a ir viendo también cómo, en este caso, este baluarte ya está plenamente integrado en lo que es el entramado urbanístico, es decir, hace como de frontera entre lo que es el casco antiguo y en este caso la barriada de Santa Marina. Y en principio vamos a dejar aquí esta primera parada y vamos a marchar a la segunda, que va a ser en la calle Regino de Miguel, para contemplar la parte externa del baluarte de Santiago. Esta segunda parada la realizamos en el foso del baluarte de Santiago, y antes de conocer diferentes aspectos del sistema de fortificación a Boluartada, vamos a seguir con recomendaciones bueno, de libros, de estudios que se han hecho sobre la muralla, y en este caso sobre un personaje de la historia de Badajoz que ya hemos hablado, el general Menacho, que además lo comentaba con alguien en el trayecto hasta aquí, que bueno, su cuerpo, una vez que la ciudad es tomada por los franceses, bueno, digamos, intentan proteger el cadáver para una vez que después la ciudad vuelva a recuperar su independencia, deja de está liberada por los franceses, décadas después pues se le rinde un homenaje y actualmente se encuentra un mausoleo en el claustro de la Catedral de Badajoz, donde está enterrado el general Menacho, es decir, los avatares que sufrió su cuerpo hasta que tuvo ese merecido homenaje. Y en relación también con el general Menacho, pues recomendamos un libro que publicó un compañero ateneísta, como es Jacinto Maraval, que es Indomables, historia del general Menacho y el cerco de Badajoz, que creo que está por aquí, Jacinto, ¿no? Sí, está por aquí. Vale, pues también él, como gran apasionado que es de la historia, bueno, de los sitios de Badajoz durante la Guerra de Independencia, bueno, él ha escrito diferentes libros sobre también la historia militar de la ciudad. Y otra recomendación que vamos a hacer es este libro que me he traído, que se llama Paisajes históricos de Badajoz, de Antonio García Candelas, que lo más peculiar de él es que hace una recreación digital de cómo, bueno, podría haber sido la muralla de Badajoz, no solamente el sistema de fortificación a Boluartada, sino también la propia Alcazaba, incluso la cerca vieja, de la cual hablaremos, ¿vale? Me lo he traído por si a alguien también le apetece echarle un vistazo, ¿vale? Merece la pena para hacerse una idea, sobre todo es muy didáctico para trabajar con niños, cómo podría haber sido la muralla, el sistema de fortificación, sobre todo el Boluartado de Badajoz. Dicho lo cual, vamos a empezar bueno, a poner un poco en contexto pues, bueno, el Badajoz, donde nos encontramos, los condicionantes geográficos históricos que van a hacer de Badajoz pues, una ciudad, una plaza fuerte destacada en la historia no solamente de España, sino también de la península ibérica. Badajoz, bueno, ya lo hemos dicho, es una plaza fuerte importante por su situación geoestratégica. Nos encontramos en el suroeste peninsular, es una plaza fuerte cercana a la frontera con Portugal, es decir, en tiempos de la Reconquista, cuando se configura y el reino de Portugal, igual que el de Castilla, emprende la reconquista o la conquista hacia el sur, pues Badajoz, por su emplazamiento, va a tener ese lugar que va a marcar su historia, no solamente la historia, sino también su patrimonio y su forma de vida. Es decir, Badajoz es una ciudad históricamente que ha sido un destacamento militar principal. De ahí el que haya sufrido muchísimos sitios, asedios durante su dilatada historia, desde sobre todo la época moderna y también parte de la contemporánea. Pero para entender también el Badajoz tenemos que remontarnos a sus orígenes. Hay quien habla que en el Cerro de la Muela
ya existía un pequeño asentamiento romano, una especie de oppidum, pero bueno, hay quien cuestiona eso, pero sí que había algún tipo de asentamiento protohistórico que luego derivaría en una especie de oppidum romano en el Cerro de la Muela. Pero la fundación como tal de la ciudad, bien sabemos que se debe al muladí levantisco Ibn Marwan, que se levantó contra el emir de Córdoba, se refugió en el castillo de Alange, fue vencido y finalmente llegó a un acuerdo para que pudiera fundar una ciudad, y fue Batalhaus en el año 875 cuando funda la ciudad de Badajoz. También sabemos que su interés era haber fundado esa ciudad en el llamado Pasarnal, lo que hoy conocemos como el Cerro del Fuerte de San Cristóbal, pero al no recibir autorización por parte del emir, finalmente lo hace en el Cerro de la Muela. A partir de ahí, del siglo IX, se va a crear una ciudad de corte musulmán, con una alcazaba, con una medina, y comienza el primer amurallamiento, en este caso de la parte alta de ese promontorio de la ciudad. Estamos hablando de un cerro de en torno a unos 230 metros sobre el nivel del mar, en un punto geoestratégico, porque claro, estamos en una pinillanura del Valle del Guadiana, donde se divisa pues gran parte del horizonte, desde la Sierra de San Pedro hasta la Sierra de Alor en el sur, en la zona de Olivenza, en fin, las sierras de Portugal, en fin, es un lugar estratégico para la defensa del territorio. El desarrollo de la ciudad islámica, con lo que va a suponer su periodo de esplendor, una vez que se produce la caída del califato de Córdoba y los reinos independientes, los reinos de Taifa, la época de la dinastía Aftásida, que va a tener pues, el periodo de auge, donde, según cuentan las crónicas, pues la cultura, el refinamiento, los poetas brillaron en esa corte en la época del reino Astasí de Badajoz, que además, recordemos, fue un estado, un reino, con una extensión importante que iba aproximadamente desde Oporto hasta el Reino de Sevilla y desde La Serena hasta la costa atlántica portuguesa, hasta lo que hoy es la costa portuguesa, hasta Lisboa. Con lo cual fue la época de esplendor de la ciudad, por así decir. Después, con la llegada de la invasión de los almohades, la batalla de Sagraja, recordemos, en el 1086, y luego ya con la llegada de los almohades, primero los almorávides y después los almohades, esos pueblos bereberes que vienen desde el norte de África, es cuando se va a configurar la fortificación de la Alcazaba tal y como la entendemos. Es decir, lo que se conserva hoy en día en la Alcazaba es un recinto almohade del siglo XII, además con sus dos aportes principales a nivel defensivo, como van a ser las torres albarranas, que es el principal, que va a suponer el construir una torre con una especie de pasillo para la defensa de las zonas más débiles del recinto de la muralla, las torres albarranas y la barbacana, que es también un muro lateral al recinto almohade del siglo XII. ¿Qué va a ocurrir ya una vez que la ciudad esto es un viaje en el tiempo muy rápido, ¿no?, para ver el contexto? A partir del siglo XIII, con la conquista de la ciudad por Alfonso IX de León en 1230, la ciudad cada vez va a ir creciendo más y se va a ir extendiendo extramuros. Eso va a suponer que durante la época medieval se va a ir construyendo una cerca medieval, lo que se llama la cerca vieja, para proteger las zonas, sobre todo más vulnerables de la ciudad, como va a ser la zona sur, lo que hoy entendemos por todo el casco antiguo, el campo de San Juan, toda esa zona, que fue por donde se cree que existió esa muralla medieval, que es el antecedente a esta muralla que tenemos aquí, que es de época ya moderna, de finales del 17 y sobre todo con sus remodelaciones del 18. Por tanto, vamos a poner ese contexto en la época medieval y nos vamos a ir a un año clave, que va a ser el año 1580, en el cual Felipe II, el rey de Portugal, Sebastián I, muere en la batalla de Alcázar-Quibir. El trono de Portugal queda vacante, hay varios reyes que se suceden, pero finalmente Felipe II hace valer sus derechos al trono portugués por ser su madre Isabel de Portugal y al final presta juramento en las Cortes de Tomar y es nombrado rey de Portugal. De hecho, la corte estuvo aquí durante varios años, la reina, la esposa del rey, muere aquí, en el Real Convento de Santa Ana, pero a partir de ese año va a marcar la fusión de los dos estados ibéricos y una época de cierta prosperidad y sobre todo de paz en la ciudad de Badajoz, que ya había venido sufriendo numerosas guerras, no solamente durante la Reconquista, sino también en época ya de cuando Badajoz perteneció al Reino de León y luego al Reino de Castilla. Es decir, las luchas entre los bejaranos, por ejemplo, las familias nobles que habitaban en las casas fuertes en el interior de la Alcazaba.
Bien, volvemos al año 1580, España se hace con el control, domina el trono portugués. Felipe II de España es también Felipe I de Portugal, y es el periodo de paz para Badajoz, donde se libra pues durante cerca que son 60 años, donde no hay guerra y la ciudad florece. ¿Qué va a ocurrir? En la guerra de restauración, año 1640, los portugueses se levantan para lograr su independencia, y Badajoz, claro, está en una zona estratégica, en la muralla, va a sufrir asedio, sitio por parte de los portugueses. ¿Qué va a ocurrir? Que Badajoz las murallas de Badajoz, esa cerca medieval no está preparada para los envites en este caso de los portugueses. En ese momento se van a llevar a cabo una serie de refuerzos de algunas de esos tramos de la muralla, de la cerca vieja, como la denominaban, y también se van a empezar a levantar los primeros fuertes exteriores, los primeros elementos exteriores defensivos, como van a ser el hornabeque del puente de Palmas, el fuerte del Cerro de San Cristóbal, el fuerte de Pardalera, ya desaparecido, donde hoy se encuentra, como bien saben, el Meillac, en fin, diferentes elementos defensivos, pero va a ser una vez que Portugal recobra su independencia a partir del año 1668, sobre todo durante finales del siglo XVII, cuando ya el gobierno de Felipe IV, los gobiernos de Felipe IV y sobre todo de Carlos II, emprenden la necesidad de crear una nueva estructura defensiva en la ciudad, siguiendo las directrices de los ingenieros militares que por entonces ya estaban realizando sistemas defensivos en diferentes ciudades de Europa, ¿no? Se ha hablado también del Marqués de Vauban, ¿no? Pero otros también que aportaron ideas sobre cómo construir un sistema de fortificación a Baloartada. El de Badajoz es un sistema, durante un tiempo se llamó sistema Vauban, pero no es un error historiográfico, porque va mucho más allá de lo que estableció ese ingeniero militar francés, sino que habla de un sistema de fortificación a Baloartada cuyo elemento principal va a ser esto, un baluarte, es decir, una estructura amurallada, pentagonal, con un objetivo claro, es decir, que cada uno de estos flancos, es decir, de estas paredes, por así decir, de este baluarte, puedan servir como elemento defensivo ante el ataque del enemigo, a través de ¿qué? De aspilleras, de cañoneras y de garitas, ¿no? Allí hay una garita reconstruida, vemos en cada uno de los vértices de este pentágono existía una garita, y además hemos elegido también este baluarte porque ya en el siglo XVIII se va a remodelar, en el siglo XVII se va a empezar a construir, y va a ser en el XVIII cuando se va a reformar, y es lo que nos queda en el día de hoy, es decir, lo que podemos presenciar prácticamente son las mejoras, las añadiduras que tienen lugar en el XVIII, entre ellas lo que conocemos como el orejón, que hemos pasado por ahí con esa estructura circular que se construye en el siglo XVIII, que sirve también como elemento defensivo ante ataques del enemigo. Nos encontramos también en el foso, que es otro de los elementos defensivos externos del baluarte, ¿vale? También lo que podía haber sido la contraescarpa, es decir, ese muro lateral al flanco del baluarte, que servía también como elemento defensivo y que en algunas partes iba a dar lugar al camino cubierto, es decir, a una estructura en forma de estrecha de pasillo cubierta entre la contraescarpa y el flanco del baluarte para llegar a un lugar seguro. Por ejemplo, existía un camino cubierto desde el hornabeque del puente de Palmas hasta el fuerte de San Cristóbal, ¿de acuerdo? Son algunos de esos elementos defensivos que conforman el sistema de fortificación abalatado de Badajoz. Vale. Otros aspectos que también queremos citar, del baluarte es, que no quiero que se me olvide ninguno de los elementos. Un momentito. Sí, hemos hablado del baluarte, del foso, del flanco, de la cara de la muralla, es decir, a la cara intramuros o extramuros, la contraescarpa, el camino cubierto, los glacis. Es decir, esa terminología que ha quedado en la ciudad ahora para denominar un colegio era una especie de altozano artificial que se construía frente a un flanco de la muralla como elemento defensivo, como una especie de parapeto ante la llegada del enemigo. También, por supuesto, los rebellines, que el rebellín es una estructura generalmente triangular que defiende una cortina. Una cortina es, pues que hay mucha terminología, es un fragmento de muralla que está entre un baluarte y otro. Vamos a ver algún fragmento de cortina, y ahora en el plano que veamos también lo vamos a entender mejor.
Por tanto, hemos dicho que durante la guerra de restauración portuguesa, ante esos sitios y asaltos, se renueva esa vieja fortificación y una vez que acaba la guerra comienza la construcción muy lentamente porque la Hacienda Real no aporta mucho dinero, digamos Badajoz no deja de ser una ciudad periférica, alejada de la corte, sin mucha influencia. Poco a poco se van a ir construyendo los 8 baluartes que conforman el sistema de fortificación abaluartada. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta la potencia de las armas de fuego y sobre todo de la artillería. Ya no valía esa cerca vieja, esa muralla alta, estrecha, sin esta tierra apisonada que pueda ejercer, que pueda parar el impacto de la artillería. Con lo cual, digamos que con el discurrir del tiempo se resulta necesario este tipo de construcciones para la defensa de la ciudad. Por lo tanto, estamos hablando de este tipo de estructuras que no solamente son específicas de Badajoz, sino que también forman parte de una línea defensiva que va desde Moraleja, Alcántara, Valencia de Alcántara, Alburquerque, Badajoz, Telena, Alconchel, en fin, una serie de estructuras defensivas que se van a reforzar para la defensa de los ataques, en este caso, del vecino portugués. ¿De acuerdo? Más aspectos que podemos citar de este lugar, de este enclave, ¿no? del baluarte de Santiago, es que fue por aquí, por donde tuvo lugar, volviendo ahora a la Guerra de Independencia a principios del 19, el ataque y la entrada masiva de las tropas francesas, napoleónicas, que tomaron la ciudad una vez que en marzo del año 1811. ¿De acuerdo? Y en principio vamos a acabar aquí hablando de cómo antes de la construcción de esta muralla se vio la necesidad de ellas en la otra guerra, la guerra de sucesión española a principios del siglo XVIII. Recordemos el último Austria, Carlos II el hechizado, muere sin sucesión, nombra heredero a Felipe de Anjou, a un pariente suyo de la dinastía borbónica. Y bueno, claro, ¿eso qué va a ocurrir? Que Inglaterra y Austria no van a querer que Francia y España puedan unirse y tener un mismo rey, con lo cual surgen las alianzas, una alianza entre Austria, Inglaterra, Portugal contra la unión de España y Francia. Se desarrolla la guerra de sucesión española a principios del 18 y Badajoz, como no, muy a su pesar, va a sufrir de nuevo sitios y asedios por parte de las tropas anglo-portuguesas en el año 1705. De ahí se ve que esa muralla que se había reforzado en la guerra anterior no valía, había que seguir construyendo más baluartes y ya será en el siglo XVIII cuando con Diego Bordi y otros ingenieros militares se llevan a cabo ya la construcción del sistema de fortificación abaluartado tal y como lo encontramos hoy. Fijaros los elementos con los que está construido, ¿no? El reforzamiento con sillares de la arista del baluarte, construido con piedra, tierra apisonada, de acuerdo con la estructura de las cañoneras en la parte superior para la defensa de la plaza fuerte, de acuerdo. Y en principio vamos a dejarlo aquí porque vamos a seguir hablando ya en el próxima parada, en el bulevar de la avenida de Huelva, de lo que fue el único baluarte del cual no queda resto ninguno, que es el baluarte de San Juan, que se encontraba donde hoy está pues la avenida de Europa, calle La Bomba y avenida de Huelva. Y ahí seguiremos hablando del siguiente baluarte, tras dejar atrás el baluarte de Santiago. Nos encontramos en lo que se cree que ocupó parte del baluarte de San Juan, que ocupaba lo que hoy es la avenida de Europa, calle La Bomba y parte de la avenida de Huelva. Bueno, una vez que las murallas en el siglo XIX dejan de tener esa importancia que habían tenido en el pasado, surge un debate en la ciudad, como en otros territorios también, según el cual creen que las murallas de alguna manera asfixian a la ciudad. La ciudad tiene que tener aire y ese debate surge entre los mandatarios de la ciudad, los alcaldes, concejales, que hay que romper el muelle, el cinturón de la muralla para que la ciudad crezca. Recordemos que estamos en el siglo XIX, la época de los grandes ensanches de la ciudad, del barón Baussmann en París, por ejemplo, el ensanche de la ciudad de Barcelona, el de Madrid, y Badajoz, una ciudad de provincia, pues de alguna manera también sueña con la creación de grandes avenidas que, como ocurre muchas veces en Badajoz, va a llegar con retraso. Es decir, la ampliación, el ensanche de la ciudad no llegará hasta el siglo XX, no en el XIX.
Este baluarte de San Juan se decidió derribar en los años 60. En el año 1964-65 se lleva a cabo la demolición íntegra del baluarte de San Juan, el único que no se conserva en la actualidad de los 8 que existieron. No solamente del baluarte, sino también del cuartel de la bomba que estaba próximo al baluarte. ¿Para qué? Para la construcción de 2 grandes avenidas con un bulevar, en este caso en su mitad, que es la avenida de Huelva, que durante aquel tiempo se denominó, si no recuerdo mal, Avenida General Varela. Y la avenida de Europa, también otra zona de avenida de ensanche, entonces denominada Avenida del General Rodrigo. Por tanto, surge ese dilema entre quienes defendían que las murallas tenían que conservarse por ser un vestigio del pasado de la ciudad y quienes decían que no, que eran un estorbo para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Finalmente, en el caso de Badajoz, pues se produjo a medias porque se acabó con un baluarte que, según dicen, era uno de los mejores que tenía la ciudad de Badajoz junto al de Santiago, que hemos visto próximo aquí. Además, nos encontramos en este espacio donde se cree que en estas inmediaciones, próximo entre el edificio de Correos y el de General Navarro, donde se cree que cayó el propio general Menacho en marzo del año 1811. Hoy hay quien dice que fue en el interior del baluarte donde hemos estado. Bueno, forma parte también de la propia leyenda, historiografía, donde fue. Seguramente el compañero Jacinto Marabel nos podrá, si quiere, aportar algún dato sobre ese hecho. Y aparte de explicar cómo durante el siglo XX tiene lugar esa ruptura de la muralla, previamente, en el año 1933, tiene lugar un hecho importante en la historia de las murallas, que hasta ese momento habían sido patrimonio del Ministerio de Guerra o del Ejército. En el año 1933, durante la Segunda República, pasan a ser propiedad municipal. Y es entonces cuando ya el debate se intensifica y empiezan a decir qué hacer con las murallas, que no permiten que la ciudad crezca de manera ordenada, con avenidas rectas, amplias, como ocurría en otras ciudades. Ese dilema, finalmente, ya con lo que va a ser ya después de la Guerra Civil, con el Plan Kurt, y ya en la década de los 60, con la demolición completa del baluarte de San Juan, del cual no queda nada. No queda nada, pero sí nos quedan también edificios que tienen un cierto valor histórico y que muchas veces pasamos por aquí y no nos fijamos, ¿no? Como el edificio, la conocida como Casa de la Falange, que se construyó en los años 40, después de la Guerra Civil, y que de estilo racionalista, y que actualmente albergan los servicios territoriales de la Junta de Extremadura, la Consejería de Cultura. Y por supuesto también en estilo racionalista el edificio del Gobernador Civil, actualmente sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura. Otro edificio que también tiene una cierta importancia, bueno, aparte de este edificio también, con un estilo también racionalista, fijaros, ¿no? La estructura de sus balcones, es el segundo gran centro público de enseñanzas medias que hubo en la ciudad, el Instituto Zurbarán, que, si no recuerdo mal, creo que se levantó en la década de los 60, ¿no? Sí. Vale. Y que fue el segundo instituto, porque el primero, como bien sabemos, fue el Instituto de Segunda Enseñanza, que se creó por orden de la reina Isabel II en 1845 y que se conserva aún en la calle del Obispo San Juan de Ribera de Badajoz, y en este instituto donde seguramente muchos pacenses han estudiado, se han examinado allí, ¿no? Y al fondo, bueno, en el bulevar, observamos al fondo una de las últimas esculturas que se han instalado en la ciudad en memoria del denominado héroe de la ciudad, del general Menacho, del cual ya hemos hablado mucho, pero que supone también un homenaje en espacios aledaños, cercanos a donde se cree que donde fue malherido, donde él valientemente defendió la ciudad y finalmente acabó muriendo, entregando su vida pues por la independencia de la ciudad frente a la invasión francesa. Al fondo de esa escultura encontramos, en esa mole enorme, el edificio del Corte Inglés, en cuya superficie se encontraban antiguo cuartel de Menacho, que también recordaréis muchas de las personas que están aquí, el cuartel de Menacho, y que actualmente es un centro comercial. Ah, bueno, y aquí detrás también merece la pena que destaquemos, bueno, ya hemos hablado de la Torre de Simago. Aquí existía también un cuartel de caballería. De hecho, hay una película, La guerra empezó en Cuba, que fue rodada en los años 50, puede ser, en Badajoz, donde aparecen
restos de ese cuartel que existía en el solar que hoy ocupa el Día, el anterior Eroski y anteriormente Simago, ¿no? La guerra empezó en Cuba, una película que, si no recuerdo mal, trabajaba Inma Penella, ¿no? Y que está rodada prácticamente íntegra en la ciudad de Badajoz, una de esas joyas cinematográficas que además merece la pena verla porque permite identificar cómo era el Badajoz en esa época, además teniendo en cuenta que la película transcurre a finales del siglo XIX, con lo cual hay una ambientación histórica previa, ¿no? Ah, bueno, y el edificio de Correos y el edificio del General Navarro, que están relacionados además con esa estructura arquitectónica, con el estilo propio de los años 20 aquí. Además, el Colegio General Navarro se levanta durante los años de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, de la cual este año 2023 se cumplen 100 años de ese golpe militar que acabó con el régimen de la Restauración y que ese golpe militar, apoyado por Alfonso XIII, abrió un periodo de dictadura, primero un directorio militar y después un directorio civil, y que, como sabéis, acabó llevándose por delante la monarquía y el rey Alfonso XIII, que tuvo que marcharse al exilio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí esta parada para que veamos también. Aquí no podemos hablar mucho del sistema de fortificación Abelartada porque no hay. Prácticamente podemos ver lo que pudo haber sido ese baluarte hasta la década de los 60. Tenemos por aquí a alguien que quiere intervenir, ¿no? Sí. Vente para acá. Pase por acá. Sí, que hablara un poco. Pásaselo. Del General Navarro, del por qué lleva el nombre, quién fue el General Navarro. Dale micrófono, sí. Reitera la pregunta. Lo que quiero preguntarte, que como este colegio reciben clases mis nietos, pues y se llama General Navarro, pues preguntarte un poco la historia del General Navarro, pues hasta donde aunque sí es posible. Sí, el General Navarro, hasta donde yo sé, fue uno de los generales que apoyaron, general de la época de principios del siglo XX, que apoyaron la dictadura de Miguel Primo de Rivera. No sé si llegó a formar parte también de alguno de sus gobiernos, del directorio militar, que obviamente estuvo conformado por un gobierno, un ejecutivo de militares, luego ya pasó a personal civil. Y si no recuerdo mal, creo que su esposa era de Badajoz, si no recuerdo mal. Y entonces tenía una vinculación con Badajoz, y de ahí el que se le decidiera poner el colegio que se construyó en esos años 20 al general Navarro, que era un militar de la época. Bueno, quería decir que en la época de Primo de Rivera se construyeron colegios de este estilo del General Navarro. Concretamente hay uno en Quintana, que es mucho más alto que este, en el que yo he trabajado bastantes años, por cierto, y después pues creo que también en Monterrubio, y algunos he visto también en Andalucía, pero no sé concretar el sitio que lo vi. Entonces los han conservado por la buena construcción que tienen. Pues nada más, si os parece, vamos a dejar aquí, vamos a hacer un punto y seguido y vamos a marchar a la siguiente parada, que será en la conocida popularmente como Los Cañones, Puerta Pilar, y ya para pasar en breve pues a conocer el Corredor Verde, que como bien sabemos se ha liberado ya parte de la muralla para presenciarlo en vivo y explicarlo allí. Continuamos con nuestra visita guiada por el sistema de fortificación Abelartada y les recordamos que esta visita guiada la estamos grabando para que se pueda retransmitir en pocos días a través del canal de YouTube que tenemos en el Ateneo de Badajoz, en el cual vamos subiendo todas las visitas guiadas, conferencias y otro tipo de eventos culturales que organizamos desde el Ateneo de Badajoz, que estará disponible en pocos días para que cualquier persona lo pueda ver y escuchar. Bueno, nos encontramos en un rincón muy conocido por los pacenses, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Los Cañones. Los Cañones, ¿no? ¿Y por qué creéis que se llamaba Los Cañones? ¿Qué había aquí? Cañones. Los Cañones, ¿no? Pero también esta zona, en la parte interna, tenía otro nombre, que era el Salto del Caballo. ¿Quién conoció? ¿Por qué se llamaba así Salto del Caballo? ¿Qué había aquí para que se llamara así? ¿Qué había? Hípica. Entrenamiento de caballos militares. ¿En qué época? ¿En años 60, 50, 60. ¿no? Sí. Fijaros, las denominaciones que ha tenido este espacio urbano de la ciudad. Los Cañones, por las cañoneras, había cañones, por el Salto del Caballo, por la hípica que había aquí, que además yo creo que, si no recuerdo mal, era una zona donde se instaló la feria también, ¿no? De San Juan, si no recuerdo mal.
o de San José, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, los cañones, el salto del caballo, pero nos encontramos en realidad en la conocida como Puerta Pilar, Puerta del Pilar. Ya no lo hemos dicho, pero es cierto que todos los baluartes y puertas reciben la vocación de un santo, de una santa, de una virgen, como una manera de conseguir la protección frente a ataques del enemigo. Una forma también en esos tiempos de buscar la vocación cristiana de algún santo o virgen. Nos encontramos en Puerta Pilar, que va a ser una de las nuevas puertas que se van a construir con el sistema de fortificación abaluartada. En concreto, van a ser la de Puerta Trinidad y Puerta del Pilar, que se van a construir a finales del siglo XVII y que van a conservar además, lo podemos ver ahí, el escudo del último rey de los Austrias, Carlos II, denominado, ¿quién nos recuerda? Él, el hechizado, ese pobre rey que no tuvo mucha suerte, ¿no? Y que al final acabó sin descendencia, provocando además con ello la guerra de sucesión española que sufrió también la propia ciudad de Badajoz. Como veis, la historia de Badajoz va muy paralela a la historia de España. De alguna manera podríamos dar una clase de historia de España recorriendo diferentes espacios de nuestra ciudad y podríamos conocer todas las etapas prácticamente de la historia de nuestro país. Nos encontramos en Puerta Pilar, que recibe... ¿Alguien sabe por qué se llama Puerta Pilar? Una curiosidad. ¿Por la Virgen? El Pilar. ¿Por? La que está en la hornacina de la entrada, ¿no? La hornacina de la Virgen del Pilar. Pero hay un poquito más de intrahistoria. ¿Por qué esa vocación de la Virgen del Pilar? ¿Alguien no sabe? Un militar que su mujer era de Zaragoza y en honor a su mujer pues plantó a nuestra querida Virgen del Pilar. Efectivamente. El conde de Montijo era el capitán general del ejército en Extremadura, cuya mujer procedía de Zaragoza y como el capitán general era la autoridad militar de la ciudad, pues decidió que en la hornacina estuviese la vocación de la ciudad de origen de su esposa, de la condesa de Montijo en este caso. Fijaros, en este rincón sí que se aprecia muy bien lo que es una cortina, es decir, el tramo de muralla que iría, en este caso desde el baluarte de San Roque hasta el desaparecido baluarte de San Juan, que ocuparía, ya lo hemos dicho, lo que es la calle La Bomba, el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, el edificio donde está el Archivo Histórico Provincial y la Delegación Provincial de Educación, antigua Biblioteca Pública del Estado. Es decir, todo ese entorno ocuparía el interior del baluarte de San Juan, que fue derruido en el año 1964 para abrir, expandir esa avenida, la actual Avenida de Europa, y de alguna manera dar salida a lo que era la carretera de Valverde. Es decir, había de hecho un dilema sobre la carretera de Valverde, que en realidad el acceso de ese camino de Jerez venía por Puerta Pilar. Pero en lugar de crear esa avenida por aquí, se decidió romper ese baluarte para conectar la carretera de Valverde con una entrada desde el sur hacia el centro de la ciudad. ¿De acuerdo? Es decir, la política urbanística que se llevó a cabo en ese momento en la ciudad. Otro elemento del cual no hemos hablado mucho, creo, es que es un fuerte. Uno de los fuertes que se van a construir extramuros va a ser el fuerte de Pardalera o fuerte de las Pardaleras, que estaba ubicado en un altozano, en lo que hoy es el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, que una vez que ese fuerte se construye durante los años de la Guerra de Restauración con Portugal, como un elemento defensivo para repeler los ataques portugueses, va a seguir llevando a cabo esa función defensiva. Y ya será, ya con el discurrir del tiempo, quedó prácticamente en estado muy ruinoso, y va a ser ya después de la Guerra Civil cuando se va a decidir crear la prisión provincial de Badajoz. Recordemos que las anteriores cárceles de la ciudad había estado en lo que es hoy la sede de la Escuela Oficial de Idiomas y de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, conocido como el Palacio Godoy, porque fue un regalo del Ayuntamiento de Badajoz a principios del siglo XIX para el Príncipe de la Paz, que nació en Badajoz y que fue el hombre con más poder que haya tenido ninguno en España que no haya tenido sangre real. Fijaros, tuvo hasta el tratamiento de Alteza Real,
príncipe de la paz, Carlos IV lo colmó de todos los honores y de todo el poder y fue el hombre más poderoso de su tiempo y nació aquí en Badajoz, el príncipe de la paz. Un personaje histórico también fascinante. De hecho, por ejemplo, recomendamos la novela La traición del rey, de José Luis Soto, en el que él cuenta, José Luis Gil Soto, eso es. José Luis Gil, que cuenta pues los sinsabores, la gloria y también cómo cayó en desgracia este badajozense que nació aquí y que llegó a las más altas cotas de poder. Pues bien, el Palacio de Godoy fue una de las cárceles de la ciudad. Previamente existió la cárcel real, que ya no, que se quedan, lo que queda ya son la planta prácticamente, que está en la plaza de San José, justo enfrente del bar de la bodega de San José. Ahí se encontraba adosada a la muralla almohade, la denominada cárcel real, ¿de acuerdo? Es decir, cárcel real, Palacio de Godoy, prisión provincial, donde antes estaba el fuerte de Pardaleras, y actualmente el centro penitenciario, como bien sabéis, está en la carretera de Olivenza, kilómetro 5 creo que es, cerca del Corazón de Jesús, ¿de acuerdo? Sí. Una anécdota sobre el señor Godoy. No, yo creo que se me oye bien. Vale, para el micro. Godoy, José Luis Gil Soto, que es sobrino nieto de Godoy, hizo un estudio y recordarán ustedes que hace tiempo se intentó traer los restos mortales a Badajoz. Pero entonces, y también lo quería Aranjuez, pero se ha encontrado un documento suyo, un testamento, donde él se niega que sus restos vuelvan a España. Está localizado en París, pero cuando se hicieron todos esos movimientos para traerlo, entonces se encuentran con el testamento diciendo que de ninguna manera quiere volver a España. Pues eso es novedoso, ¿no? Porque hasta donde creíamos en sus memorias él sí que quería, ¿no? Sí, él quería, pero no. El testamento dice que no. De hecho está enterrado en el cementerio del Père Lachaise, un auténtico monumento para apasionados de la historia y del arte que merece la pena visitar, está allí enterrado. Porque en principio se iba a instalar el catafalco, por así decirlo, donde está la figura de Godoy. Pero entonces ya a partir de ahí se terminan todas las operaciones con el gobierno francés para la devolución del cadáver. Vale. Y ya lo último, antes de pasar ya al Corredor Verde, a la zona nueva que ha ganado la ciudad, vamos a citar el baluarte de San Roque, que además desde aquí se aprecian muy bien algunos de esos elementos defensivos, la garita, las cañoneras, ¿de acuerdo? Y en su interior, como veis, tenemos un contraste, ¿no? Un baluarte del siglo XVII, finales del XVII, principios del siglo XVIII, con una muestra de arte contemporáneo, como es el Palacio de Congreso Manuel Rojas de Badajoz, que además ese espacio es uno de esos lugares, los que merece la pena siempre destacar la memoria por lo acaecido allí a partir del 14 de agosto de 1936, cuando en el transcurso de la Guerra Civil la ciudad de Badajoz es tomada por las tropas sublevadas y llevan a cabo una matanza sistemática de personas en la ciudad. Es la denominada masacre de Badajoz y uno de los escenarios donde ocurrieron esos fusilamientos masivos, donde hubo detenciones masivas y muchos fusilamientos, fue la entonces Plaza de Toros de Badajoz, que se construyó en el siglo XIX y que se mantuvo en pie creo que hasta los años 80, ¿no? Sí. Que luego quedó ya derruida como lugar de almacén, de vías y obras del ayuntamiento, creo que fue un aparcamiento también. En los 90 prácticamente estaba abandonada y ya a finales de los 90 comienza la edificación de lo que hoy es el Palacio de Congreso de Badajoz. Simplemente ese apunte y lo vamos a dejar aquí, vamos a pasar ya a la penúltima parada para conocer ya sí el Corredor Verde y ver los nuevos hallazgos que supone la liberación de esa parte de la muralla de la ciudad. La parte final, llegamos ya a la parte final de esta visita y la parte novedosa, la parte quizá más interesante, porque supone la recuperación de un espacio para la ciudadanía, un espacio para la cultura, para el ocio y para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Es el conocido como Corredor Verde, que ya de por sí, la prensa lo ha denominado así, el propio ayuntamiento, pero que quizá la terminología no es muy acertada, porque Corredor Verde, en realidad esto no es un parque, o aunque haga las veces de parque, no deja de ser, a nivel histórico, parte del recinto del sistema de fortificación abaluartada, en este caso del baluarte de San Roque con el baluarte de Santa María, y aquí sí que se aprecia muy bien lo que es una cortina, es decir, el tramo de muralla ubicado entre un baluarte y otro.
entre el baluarte de San Roque, que ya hemos dicho que estaba en el interior la Plaza de Toros, después el Palacio de Congresos y el de Santa María. Fijaros, esta zona formaría parte de lo que era el foso del sistema de fortificación abalartada. Además, en la remodelación y puesta en valor del entorno, se ha logrado muy acertadamente, a mi juicio, el recuperar lo que es la plaza de armas, es decir, la zona de reagrupamiento de las tropas extramuros, y también parte de lo que era el rebellín. El rebellín era un elemento defensivo del sistema de fortificación abalartada que permitía una especie de parapeto de defensa a la parte más, por así decir, débil o vulnerable, mejor dicho, del sistema, que era, en este caso, ese flanco de cortina, la cortina entre los dos baluartes. De ahí que se mandara a construir ese rebellín. Igual ocurría con Puerta Pilar, que ya hemos visto, que no es que existiera un rebellín, existía quizá un paso más, un elemento aún más importante, con mayor valor defensivo, que era el fuerte de las Pardaleras o de Pardalera. ¿De acuerdo? Bueno, nos encontramos en este rincón que se abrió sus puertas, por así decir, a todo el mundo el pasado jueves, y que entre la ciudadanía está suscitando pues mucha expectación, algo lógico y natural, ¿no? Porque es una parte de la ciudad que hemos ganado y que quienes tenemos ya unos años pues recordamos lo que había aquí, ¿no? En este entorno se encontraba el antiguo colegio Nuestra Señora de Botua. Aquí se encontraba una calle, un vial, la calle Hermanos Merino, que ha desaparecido y que prácticamente ahora todo forma parte de esta zona verde, y la calle Stadium ha sufrido una remodelación profunda con parte del tramo de la calle con plataforma única. Se ha recuperado la plaza de armas, la estructura de lo que era el rebellín existente aquí, y una zona ajardinada y libre, ¿no? Se ha ganado una explanada de más de 20.000 metros cuadrados, con esos caminos lineales para el tránsito y el disfrute de los vecinos que puedan pasear por aquí, ¿no? Algo importante que se ha hecho en esta remodelación y algo curioso, es el cierre de la antigua brecha existente ahí, que se rompió la muralla en la década de los 60 para trazar una calle, la calle ya desaparecida, Hermanos Merino, y que ha vuelto a su estado, por así decir, natural. Se ha reconstruido la muralla y se ha establecido un paso para el tránsito de peatones. Bueno, esta zona, por lo tanto, es una obra de calado importante, ha costado 2,7 millones de euros, gran parte de los cuales, 1,7, ha sido financiado por los fondos EDUSI de la Unión Europea, y el resto por el Ayuntamiento de Badajoz. Es importante porque supone, además, esta puesta en valor de esta parte de la muralla, conectar ya prácticamente todo el sistema de fortificación abalartada, que podamos ir desde Puerta Pilar hasta prácticamente la Alcazaba por zonas verdes, es decir, por este nuevo tramo, por el Parque de los Sitios, el Parque de la Legión, de la Trinidad, y el camino que lleva hasta la Puerta del Alpendi. Es decir, podemos recorrer ya prácticamente una parte importante de la muralla. Digamos que ahí se interrumpe, como ya hemos dicho, porque el ya extinto baluarte de San Juan no existe. Bueno, es importante también destacar fijaros, si lo vemos bien, podemos ver la envergadura que tenía la muralla, porque gran parte se puede ver la señal de la tierra que fue sepultada, sobre todo en la década de los 40 y 50, cuando se empezó a estructurar urbanísticamente esta zona de la ciudad. Cómo se colmató de tierra parte de la muralla para establecer aquí el colegio Virgen de Botua. Aquí estaban las instalaciones deportivas de la OGE, que lo recordarán, había un campo de fútbol, una piscina, y que luego ya en los últimos años creo que sirvió como aparcamiento de la Asociación de Desempleados, ¿no? Que creo que había aquí un aparcamiento. Y prácticamente ha supuesto el liberar esa zona de la ciudad como una zona verde y una zona de disfrute, y también, por supuesto, como una zona de puesta en valor de la importancia que tiene el sistema de fortificación abalartado de la ciudad de Badajoz. Las comparaciones siempre son odiosas, es cierto, pero si vemos el sistema de murallas de Badajoz con la de Elvas, pues bueno, hay muchas concomitancias y muchas similitudes, ¿no? Es verdad que Elvas ha sabido conservarlo prácticamente entero, en fin, con una estructura diferente, pero hay muchas similitudes entre uno y otro, puesto que
son de época moderna, un sistema de muralla de la época moderna, con lo cual nos habla un poco también, como decía anteriormente, de cómo se van a ir pertrechando las ciudades fronterizas con un sistema de fortificación abaluartada de muralla importante para evitar ataques del enemigo. Más aspectos, bueno, aquí ha habido también en la prensa, en redes sociales, algunas polémicas entre gente que decía que claro, que está muy bien lo que se ha hecho, pero que no hay ningún árbol en una ciudad como Badajoz, donde hace mucho calor, donde ahora los veranos son más largos por el cambio climático, etcétera, que claro, que veíamos como que chocaba. Quizá hay quien se puede decir que tengan razón, pero también es verdad que esto no deja de ser un lugar histórico, ¿no? Y las murallas están protegidas y no pueden plantarse árboles en las proximidades de la muralla por el daño que pudieran ocasionar las raíces, ¿no? Con lo cual, es verdad que en otras partes de la muralla, que ya hace años sí se plantaron árboles y están ahí, ¿no? El propio Parque de la Trinidad. Pero obviamente hoy en día la legislación en lo que respecta a la conservación del patrimonio no permite eso, ¿no? Pero bueno, eso es ahí un debate que hay en redes sociales, en la prensa y entre la ciudadanía de si tenían que haberse puesto árboles o no en esta zona, ¿no? Pero bueno, bajo mi punto de vista esto no es un parque, es una zona verde, ¿no? Quizás es diferente el matiz, pero lo que sí está previsto, según hemos podido leer en la prensa, en los medios, es que se van a ubicar asientos y papeleras para que la gente pueda estar aquí, ¿no? Si no hace mucho calor, claro. Así que, y en principio, un poco lo que quería era dar a conocer. Bueno, otro aspecto que queríamos destacar es, que me lo decía el compañero Iván, era las marcas que hay de la cantería, es decir, tanto de quien mandó construir este sistema, esta parte de la muralla, el baluarte, como de marcas de soldados, incluso en alguna zona, que lo comentaba Marisol Sudón, que cuéntanos, porque ella es compañera y también me comentó que había descubierto ahí algo. Nada, a mí lo que más me llamó la atención cuando pasé por el corredor es ver allí las marcas de balas y que nadie me hubiera hablado al respecto y no hubiera salido nada en la prensa. Y entonces, pues nada, mi marido y yo estuvimos preguntándonos el por qué, porque están concentradas. Y es curioso, o sea, si yo me imagino un mosquete disparando a alguien que está dentro de la muralla, sería alrededor de los agujeros que vemos. Y no que la mayor concentración de balas está justo a la derecha de la puertecita que vemos abajo. Y eso, claro, yo no soy historiadora, entonces lo que quería era que me contaran de esas balas y de qué época son. Entonces, lo último que esta mañana he recibido es que son de la época de la independencia, según me han comentado. Porque la disposición es curiosa, porque no las hay por todos lados y alguien pensó que podía ser una ametralladora. Pero no, según lo último que me han dicho, deben ser balas de mosquete. Vale. Y luego aparte soy recreadora, me he visto de soldado. Si queréis que os cuente la historia de Lady Smith, de Bárbara de Braganza, de Isabel de Sanginesa, pues también. Marisol, muchas gracias. Sí, muchas gracias Marisol por ese apunte tan interesante. Y además en ese flanco derecho del baluarte de Santa María, también conocido como el baluarte de la Laguna, porque la idea de los ingenieros militares que construyeron esto era que el río Rivilla pudiese en una crecida inundar toda la zona del foso hasta prácticamente la zona de los cañones, con lo cual era incluso más allá, ¿no? Poder ubicar una especie de foso con agua que impidiese el acceso de las tropas del enemigo, ¿no? En ese flanco derecho del baluarte vemos, fijaros, esas ventanitas tan estrechas, ¿qué son? Son las aspilleras, ¿no? Que forman parte de una galería de fusileros que se construían generalmente ya en la época del siglo XVIII como un lugar también de defensa desde el propio interior del baluarte. La famosa galería de fusileros que se puede visitar, que está reconstruida, que se encuentra en el baluarte de San Pedro, en la zona del Campillo, y que el Ayuntamiento de Badajoz, la Concejalía de Turismo, abre y que merece la pena porque está muy bien conservada, para hacerse una idea de las condiciones en las que se encontraban los soldados allí metidos, disparando, ¿no? en un habitáculo tan estrecho, ¿no? Esa es la estructura que queríamos decir dentro del baluarte de Santa María. ¿Qué más podemos decir de la estructura urbana, ¿no? Bueno, fijaros, todos estos edificios de aquí, de la calle Stadium, se han revalorizado muchísimo, ¿no? Porque las vistas que tienen ahora a lo que tenían anteriormente, ¿no?
un espacio verde, con una puesta en valor de la muralla de la ciudad. Pero si nos fijamos también vemos algunos edificios, ¿no? El de la residencia Juan XXIII, la residencia universitaria, o en los edificios conocidos como Los Pinos, ¿no? Donde están actualmente la Universidad Popular, la Concejalía de Juventud y actualmente el Centro de Salud del Casco Antiguo de Los Pinos, que bueno, que es verdad que ese edificio tiene problemas, ¿no? Tiene problemas con la estructura que está cediendo, ¿no? Y que están a la espera los vecinos y vecinas de este barrio, del Casco Antiguo, de que se ubique un nuevo espacio para su centro de salud, que pues probablemente puede que sea el Hospital Centro Vivo, que es propiedad de la Diputación de Badajoz, ¿de acuerdo? Para que veamos también el entorno de la ciudad, bueno, la Ronda del Pilar, ¿de acuerdo? Ah, bueno, y el colegio concertado de la Compañía de María, también vemos por aquí, ¿de acuerdo? No sé si alguien quiere aportar algo. Sí, vente por acá, sí, para que te podamos grabar. Hablando de la parte más moderna, sí. Esto en principio fue el Colegio Menor Juan XXIII, que era para alumnos de bachillerato de la provincia, que no, porque solamente había instituto y luego colegio libre adoptado, y luego la Casa de la Juventud. Eso se terminó en el año 68. Que procedía de la ciudad juvenil, del Frente de Juventudes, en el baluarte que hemos visitado primero, ¿vale? Entonces se trasladan aquí. Y aquí se crean las instalaciones deportivas que se denominaron Estadio Juventud. Yo fui su primer director y alguno habrá aprendido aquí a nadar, alguno o alguna, ¿eh? Entonces eso estuvo 10 años cerrado a cal y canto hasta que me puse cabezón. Yo soy canario, pero debo ser aragonés por lo bruto que soy. Y en el 78, en octubre, la pusimos en funcionamiento porque era la única instalación pública que había en la ciudad. Porque si se recuerdan los mayores, estaban los Montitos, el río, la piscina Conde, la Florida. Pero esto en el centro de la ciudad, la única piscina pública era esta, el campo de fútbol que estaba magníficamente hecho con un sistema de drenaje muy bueno y una serie de pistas polideportivas. Entonces tuvo funcionamiento y después Manolo Rojas se confundió. Le dije, Manolo, no te confundas, estas instalaciones las paga el Ministerio de Cultura, es un gasto para el ayuntamiento, ¿para qué la quieres? Sí, yo la quiero. Digo, bueno, tú eres un tío solidario que tienes 4 hijos y ganas 100.000 pesetas y adopta a 4 más con 100.000 pesetas. ¿Los puedes atender igual? No. Y después vino el fracaso, se lo dio a la acción de vecinos, la acción de vecinos no podía y acabó como un aparcamiento de coches. Fue una lástima, pero bueno, por lo menos en ese tiempo se conservó lo que era sin tocar para nada el lienzo de muralla y ahora se ha recuperado por entero. Lo digo simplemente como dato anecdótico. Y esto se inauguró en el año 78, a finales. Muy bien, muchas gracias. Vamos a acabar la visita guiada de hoy por la fortificación abaluartada de Badajoz en este nuevo parque que se levantó hace relativamente pocos años con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Guerra de la Independencia, ese episodio histórico de nuestra época contemporánea, en el cual la ciudad de Badajoz pues sí que tuvo un protagonismo también muy a su pesar por los 4 sitios o asedios que sufrió entre los años 1811 y 1812. Aquí atrás nos encontramos un obelisco conmemorativo por todos los caídos, los soldados fallecidos durante esos 4 asedios que sufrió la ciudad, el primero de los cuales fue entre enero y marzo de 1811, después posteriormente en abril y junio del mismo año, y el último el asalto de las tropas aliadas británicas en abril de 1812, tras el cual pues tuvo lugar el saqueo salvaje de la ciudad de Badajoz por parte de las tropas británicas. Este es un homenaje a todos los soldados que cayeron en esos sitios en la ciudad de Badajoz. Ya hemos dicho que nos encontramos en el baluarte de Santa María o baluarte de la Laguna por la referencia a el foso como estaba diseñado este sistema, que permitiría en un momento dado que el agua del Rivilla y del Guadiana pudiese inundar este foso y servir como un elemento defensivo eficaz ante un ataque de los enemigos. A nivel urbanístico nos encontramos en las proximidades de la Plaza de Toros de la ciudad, que actualmente sigue teniendo su función, construida en la década de los 50-60, si no recuerdo mal, y también próximo al baluarte de la Trinidad, con el Parque de la Trinidad o Parque de la Legión, también denominado así,
y la Puerta de la Trinidad, que fue, ya lo hemos dicho, una de las puertas que se van a levantar a finales del siglo XVII y que van a servir puertas de entrada y de acceso a la ciudad, en este caso la Puerta de Trinidad, en dirección hacia el este, hacia el camino de Mérida. Bueno, para concluir, vamos a dar la palabra a un compañero ateneísta, a Jacinto Marabel, que lo hemos citado anteriormente en varias ocasiones porque él es el autor de una biografía indomable sobre el general Menacho, y también es autor de una trilogía de libros sobre la Guerra de la Independencia. Estoy seguro que él va a estar encantado de contarnos algo más referente a este enclave y a esos episodios históricos tan destacados en la historia de la ciudad. Jacinto, cuando quiera. Venga, gracias, José Manuel. Bueno, en primer lugar, como ha presentado José Manuel, soy ateneísta, soy Jacinto Marabel, y eso es lo que soy. Lo que no soy es divulgador ni historiador, así que discúlpenme, porque además, tratándose del asalto británico, que es lo que pretende contar esto, un asalto en toda regla. O sea, vamos a tratar un poco de improvisar, y discúlpenme si hay alguien aquí presente que probablemente sepa más que yo, probablemente, y casi con seguridad. Bueno, para ponernos un poco en situación, yo cuando explico, es verdad que no he hecho los deberes y que está un poco hablando cuando tú has presentado, cuando tanto como en Puerta Pilar como cuando has estado aquí en el corredor, entonces no sé muy bien qué le han explicado a ustedes sobre los elementos defensivos y las fortificaciones. Pero bueno, voy a ser un poco breve y voy a intentar además ser un poco didáctico en ese sentido. Yo siempre cuando hablo de las fortificaciones me remonto a la Biblia. Y ustedes verán por qué. O sea, quiero decir que voy a ser breve y luego a renglón seguido digo que voy a hablar de la Biblia y parece un contrasentido, pero efectivamente voy a ser breve. El primer arma que se utiliza en la Biblia es una quijada de burro. La utiliza Caín para matar a su hermano Abel. ¿De acuerdo? Utiliza una quijada de burro, no sé si viene exactamente así en la Biblia, pero sí que se contiene algún texto de Shakespeare y hay alguna obra pictórica al respecto. Contra ese primer arma, que es una quijada de burro, se utiliza un elemento defensivo, que es el escudo. Muy bien, contra ese escudo, vamos a avanzar un poco más, se utiliza una espada. No utilizamos ya la quijada de burro, que no nos sirve de nada contra el escudo, sino una espada, porque sí que podemos pinchar el escudo, que no va a ser un escudo, va a ser un escudo de un elemento que se puede atravesar, y contra esa espada ya se crea un escudo más alto, que es el que utilizaban los romanos, probablemente los griegos, los hoplitas, etcétera. Contra eso, ¿qué se utiliza? La lanza. Contra la lanza ya prácticamente no se puede utilizar nada, sino que damos un paso más allá y se crean las murallas, se crean las primeras ciudades, pongámoslo así, y se crean las primeras murallas. Para saltar una muralla, que viene a ser otro elemento defensivo, vamos a utilizar otro elemento ofensivo, que va a ser el ariete. El ariete abre las puertas de la entrada en la ciudad y el enemigo entra en la ciudad. Pero ¿qué pasa? Podemos poner otros elementos defensivos más, otras murallas más amplias, más grandes, más fuertes, más elevadas, para evitar el ariete. Contra eso, la catapulta, ¿vale? Vamos contra el ataque, la defensa, y contra la defensa, el ataque. Esa es la historia de la humanidad, y esa es la historia también de los avances científicos y tecnológicos, porque la guerra lleva también al avance científico y tecnológico. Dicen que la caída de Constantinopla se debió al sultán Mehmed II, ¿vale? Porque, Constantinopla era la ciudad más importante en aquellos momentos. Dicen que la muralla de Constantinopla era 30 metros de alto por 5 metros de ancho, ¿vale? Entonces ahí no había nada que hacer con arietes ni catapulta. Entonces aparece que se trae de China el primer elemento de la pirobalística moderna, que sería el cañón, ¿vale? Entonces se crean los primeros cañones. Los primeros cañones se utilizan en la guerra de Granada, en España, que son las primeras bombardas, y empiezan a utilizarse a partir del siglo XV, finales del siglo XV, siglo XVI. Y hay también una evolución en el tema de la pirobalística para asaltar las ciudades, para asaltar las fortificaciones. El sultán Mehmed II hace llamar a un ingeniero militar que era húngaro, y este crea la Gran Bombarda, que se llamó. Parte de la Gran Bombarda se conserva aún en el museo británico.
Y digo parte porque la Gran Bombarda era un cañón de 30 metros de largo que era tirado por 50 parejas de bueyes, perdón. El sultán Mehmed lo trae, lo pone delante de Constantinopla, tardan unos meses en levantar ese cañón y al primer fogonazo pues se derrumba parte de la muralla, ¿vale? Y no se vuelve a utilizar más porque, claro, un cañón de esas dimensiones con el fogonazo ya no se utiliza más, pero la muralla se derriba, cae y entonces digamos que es el punto final, es el epílogo de la guerra, digamos, antigua, de los elementos defensivos, los castillos, etcétera, etcétera, de la muralla. A partir de aquí, con el avance de la pirobalística, lo que se hace es enterrar todas las fortificaciones. Aquí empezamos con nos iríamos, esto sería un poco largo de explicar, pero podemos ponernos un momento en el que aparece Monsieur Vauban, que es mariscal de Francia, que es el que, digamos, el que inventa el tipo fortificación moderna, que es la que tenemos aquí, que es a donde quiero llegar. Con el avance de los cañones, el cañón lo que tiene un disparo perpendicular contra la muralla, se utilizan balas de hierro y lo que hace es romper la muralla para que caiga la escarpa, se crea un talud de tierra y por ahí pueden asaltar las tropas la ciudad que se pretende tomar. Vauban, o el sistema defensivo de Vauban, lo que hace es esconder. Los castillos antes se hacían en lo alto, en los montes, en las sierras, en lo alto, para que el ejército enemigo no pudiera llegar o tuviera mayores dificultades para llegar. Lo que ahora se trata es de esconderlo, ¿vale? Por eso se crea un sistema de foso. Y a la vez que se esconde, lo que se intenta es que las murallas, en lugar de levantarse perpendicularmente, se hacen de manera oblicua y además se crean una serie de ángulos para evitar precisamente la trayectoria perpendicular del impacto de la bala de cañón, ¿vale? Para dificultar todo lo que se pueda al enemigo. El ejemplo más claro de todo, aquí en Badajoz, por ejemplo, de todas estas construcciones de estilo Vauban, porque no es muralla Vauban, sino de estilo Vauban, luego hay diferentes ingenieros, es el fuerte de San Cristóbal. Si ustedes van desde la parte de digamos, de la parte de San Fernando, no desde la parte de la carretera de Cáceres, el fuerte de San Cristóbal no se ve porque está oculto. Hay un talud por delante que es el glacis, que iría por delante justo del camino cubierto. Ahora hablaremos un poco de los elementos defensivos y el fuerte no se ve, con lo cual si tú eres el enemigo y quieres poner un cañón, tienes que adelantar todo lo que puedas, subir el glacis y poner justo los cañones delante del camino cubierto para dirigirlos contra la muralla, que caiga la contraescarpa, en fin, y que se abra una brecha. El problema está precisamente en llevar esos cañones, porque lo que hacen los ingenieros, lo que hacen los policérticos, en este caso, es poner elementos defensivos para alejar los cañones, ¿vale? Con la artillería, cuando la evolución de la artillería lo que produce son cañones que disparan desde más lejos, cada vez se puede disparar desde más lejos. En 1811 el ejército español está acampado en Santa Engracia y se ponen unos cañones donde está el puente real, ¿vale? Donde estaría la torre del siglo XXI, que está como unos 2 kilómetros y medio. Esos cañones se ponen desde allí para ahuyentar al ejército español que está en Santa Engracia, ¿vale? Al ejército español sí pueden ahuyentarlo porque le están disparando, pero esos cañones no son efectivos para derribar una muralla. Necesitas cañones de 24 libras, que son los cañones con unas bolas de plomo de 25 kilos de peso, que son los que van a ir derribando la muralla. Esos cañones de 24 libras tienes que acercarlos todo lo que puedas hasta el foso de la muralla. Y los defensores lo que van a tratar es de alejarlo. Esas construcciones para alejarlo se llaman fuertes. En el fuerte vuelves a poner artillería y aleja un poco más el enemigo. Fuerte de San Cristóbal, el fuerte de Pardalera, el fuerte de la Picuriña, el rebellín de San Roque, o como queráis llamarlo a partir de ahora, pero es el rebellín de San Roque. Son una serie de elementos defensivos que lo que permite es que el enemigo aleje aún más los cañones y le cueste más acercarlo. En 1811 los franceses toman Badajoz, consiguen ir superando toda esta serie de obstáculos, el fuerte de Pardalera, etcétera, etcétera, y consiguen poner los cañones sobre el camino cubierto, que es donde estaría ahora mismo el ancla del Corte Inglés, donde está la zona del ancla del Corte Inglés. Ese sería el camino cubierto. Todo lo demás es foso hasta la cortina.
Para entrar en una fortificación moderna hay que entrar por la cortina. Lo que lo habrá explicado José Manuel, aunque yo no he hecho los deberes en ese sentido. La fortificación abaluartada de Badajoz está formada por 8 baluartes y un semibaluarte que sería el de San Antonio. Los baluartes son especies de castillos o castilletes adelantados, ¿vale? Sería un pentágono con 5 lados. El lado que da para la base, en este caso, daría para la zona de la ciudad, y está formada por 2 caras y 2 flancos. En los baluartes se ponen los cañones para alejar al enemigo, pero el enemigo va a entrar por la cortina. La cortina es el lienzo de muralla que une 2 baluartes. ¿Por qué van a entrar por la cortina? Porque es difícil, bueno, y casi imposible poner unos cañones a disparar en un flanco, ¿vale? Y si entras por un flanco te van a disparar desde el otro flanco opuesto del otro baluarte. El único medio efectivo para entrar es, como digo, por una cortina. Los franceses en 1811, el 10 de marzo de 1811, abren brecha en la cortina de San Francisco, que es junto donde nos hemos parado en la avenida de Huelva. Ahí estaría la cortina de San Francisco entre el baluarte de Santiago y el de San Juan, que es donde estaba el cuartel de la bomba. Los franceses entran por ahí. Badajoz se rinde, capitula, no hay asalto en este caso, porque una de las leyes de la guerra decía que cuando el enemigo conseguía abrir brecha tenía 2 opciones: o rendirte efectivamente, y con lo que conllevaba eso, que te hacían preso y podías escaparte y volver otra vez a luchar e intentar expulsar en este caso a los franceses, o en su caso, si no te rendías, lo que hacían era entrar a la sangre y fuego, matar, violar, etcétera, etcétera. Podía ser tomada la ciudad, ¿vale? Entonces los españoles lo que hacen es rendirse, capitulan, se rinden, a la mayoría se los llevan en cuerdas de presos para Córdoba, unos escapan, otros consiguen, si no en ese momento, se escapan más tarde. Es decir, a la ciudad tampoco se le fue demasiado gravoso en ese momento que vinieran los franceses vuelven a levantar la tapia, digamos, en este caso la cortina de San Francisco, y Badajoz fue francesa durante un año. Levantaron la bandera hubo un gobernador, que era el gobernador francés de Badajoz, Amat Philippon, y Badajoz es francesa durante un año. Durante ese año se organiza la reconquista de la ciudad con las tropas aliadas y el ejército español, que quedó un poco maltrecho en ese sentido, porque se empieza a reorganizar a partir de entonces. Los aliados están formados en una tercera parte por portugueses, no son solo británicos, y dentro de los británicos tienen... O sea, dentro de Gran Bretaña también hay otras nacionalidades, aunque nos parezca que todo tan homogéneo como parece, que había irlandeses por un lado, que habían tenido también sus problemas independentistas 10 años antes, ¿vale? Había irlandeses, había galeses, escoceses, etcétera, etcétera. No eran todo tan homogéneo. Aquí entraron portugueses, que fueron los primeros en asaltar los fosos, y detrás vinieron los británicos. Este monolito que está detrás este es el mal llamado Parque de los Sitios, porque representa en realidad el único sitio que de 1812, en eso sí, pero se refiere a los sitios de la Guerra de la Independencia, que hubo 5. En este caso, el de los franceses necesitaría otro monolito, precisamente donde hemos estado. Representa a los combatientes de las nacionalidades en aquel momento de la Guerra de la Independencia, con la falta evidente de los soldados alemanes. Es decir, es un monolito que realizó Estanislao García Loibares con granito de Quintana de la Serena, que trajeron, y tiene forma cúbica. Claro, igual se hubiera necesitado una forma pentagonal, como son los baluartes, para poner también al regimiento alemán que estuvo aquí defendiendo Badajoz. Napoleón, en 1806, cuando vence a los austríacos y entra en Berlín, crea con los estados alemanes, había 32 estados alemanes, todos independientes, todos de su padre y de su madre, crea una confederación, que es la Confederación del Rin. Entonces esa Confederación del Rin lo que hace es aportar tropas a los ejércitos franceses. Y Napoleón los utiliza en todas sus guerras. Los va a utilizar en la campaña de Rusia y los utiliza en España. Los alemanes vienen a España y pelean, pues están en la batalla de Ocaña, en la batalla de Duclé, ¿de acuerdo? En una serie de batallas en las que, bueno, pues van muriendo con una serie de vicisitudes que no vienen al caso, y hay un regimiento alemán procedente de Herbstdarmstadt que acaba aquí en Badajoz. Forma la cuarta parte de la guarnición de la plaza, es decir, serían unos 1.500 efectivos, y se van a ocupar de la defensa en las posiciones más expuestas, que en este caso es la Alcazaba, ¿vale? Los británicos, en 1812, los británicos, digamos, son los aliados, o sea, mientras los ejércitos españoles se dedican
a apartar, a crear una línea alrededor de Badajoz, digamos, para apartar, para que no vengan otros ejércitos franceses a apoyar a la guarnición de aquí de Badajoz, que estaría formada por unos 4.000 soldados. Mientras los ejércitos españoles se dedican a apartar a los franceses, los portugueses y los británicos lo que hacen van a ser traer unos cañones. Traen unos cañones que han llegado desde Gran Bretaña a través de Oporto, vienen por Ciudad Rodrigo, toman Ciudad Rodrigo primero y traen esos cañones a Badajoz. Los cañones son fundamentales, como ya digo, para abrir brecha e intentar tomar la ciudad. Los británicos comienzan sus ataques por el cerro de San Miguel, vienen abriendo trincheras y ponen los cañones después de una serie de historias que no vienen al caso, porque si no nos vamos a exceder en demasía. Ponen los cañones en la zona de la Picuriña, toman el fuerte de la Picuriña y los cañones se ponen donde está ahora el campo de fútbol de la Picuriña, ese de tierra que no se utiliza. Pues esos cañones se van a dirigir directamente contra este sector de las fortificaciones, que en principio parecía el más débil. Luego los franceses también conocían por dónde iban a atacar los británicos y van a reforzar todo este sector con una serie de cuestiones. La primera cuestión es, como ha apuntado un poco José Manuel, es inundar los fosos. Ustedes están dentro del foso en estos momentos. El foso ocupaba hasta la zona de la contrascarpa. La contrascarpa es la escarpa es el revestimiento el revestimiento de la muralla, ¿vale? Pues si la escarpa es el revestimiento de la muralla, la contrascarpa es justo el revestimiento posterior, el que forma el foso. Por delante del foso estaría el camino cubierto, que es donde se van a poner los cañones, enemigos en este caso, para en perpendicular atacar la muralla. Todo ejército para tomar una fortaleza va a intentar llegar a ese camino cubierto, y todo ejército defensor lo que va a intentar es hacer salida, atacar al enemigo para que no llegue. Los franceses van a hacer además otra cosa. Era también una época de lluvia, no como ahora, llovía bastante, y tanto el Rivilla como el Calamón iban crecidos. Lo que hacen es tapar los ojos del puente, no el actual de San Roque, sino hay ahora uno pequeñito, pero tampoco era entonces, el que iba a dar directamente al Rebellín del San Roque, ¿vale? Tapian ciegan esos ojos del puente y se produce una inundación con las aguas que van bajando del Rivilla, ¿vale? Que no llega justamente hasta poco más, hasta aquí, hasta el baluarte de Santa María. Esas aguas son tan profundas, o por lo menos dan para tanta profundidad, que incluso ponen una barca una barca grande, justo aquí en el baluarte de Santa María, con 100 tiradores de élite, tomados de todas las compañías. Dentro de la barca, 100 tiradores de élite para disparar a todo aquel que acabe intentando entrar en el foso. Los británicos, como ya digo, consiguen poner los cañones y abren dos brechas. El 5 de abril consiguen abrir dos brechas. Una en el flanco derecho del baluarte de Santa María y otra en el flanco izquierdo del baluarte de la Trinidad, ¿vale? Como ya he dicho anteriormente, entrar en una fortificación por los flancos tiene su peligro, o sea, ningún ingeniero en condiciones va a aconsejar eso. ¿Por qué? Porque intentar entrar por los flancos es morir en el intento, te van a disparar por los dos lados. Entonces, ese mismo día por la noche intentan abrir una tercera brecha, que lo consiguen, ¿vale? Que sería la brecha del Lienzo, que va entre ambos baluartes, que es justo por donde va la carretera. Tendrían tres brechas. Mientras los franceses abrieron solo una y los españoles se rindieron, los británicos abrieron tres y los franceses que estaban dentro no se rindieron. Para evitar que los británicos subieran por esas brechas, los franceses lo que hicieron fueron arrojar todo tipo de obstáculos. Pusieron abrojos, cadenas, madera, etcétera, todo para impedir que subieran con facilidad, ¿vale? Para impedir de toda facilidad. Y además en el foso pusieron una serie de bombas, salchichones se llamaban entonces, que encendían una y bueno, iban explotando con minas, etcétera, etcétera. Es decir, le pusieron toda clase de obstáculos para evitar que pudieran asaltarlo. La noche del 6 de abril finalmente se produce el asalto. Va a ser primero un batallón de portugueses, un batallón beirense de portugueses, el que entran en los fosos. Los fosos estaban inundados, comienzan a detonar la serie de bombas que han puesto. Aquello es una matanza.
Detrás de los portugueses van a venir británicos, van a intentar acceder por estas 3 brechas y bueno, ni un solo enemigo conseguirá entrar en Badajoz por estas 3 brechas que han abierto. La sorpresa va a venir por la parte de la Alcazaba. En la parte de la Alcazaba lo que hacen es una distracción, parte de las tropas enemigas van a intentar el asalto por aquí, por las brechas de la Trinidad, Santa María y el lienzo que une ambas, pero a su vez va a haber 2 ataques de distracción para intentar que los defensores que están dentro se distribuyan dentro del perímetro de las fortificaciones. El primero va a venir por San Vicente, que entre San Vicente y San José, es decir, donde está ahora la policía, ¿vale? Van a hacer un intento de distracción, y otro que va a ser el que triunfe realmente va a ser la Alcazaba. La Alcazaba se consideraba impugnable, en primer lugar porque los muros no permitían su acceso con escala, y en segundo lugar porque los británicos lo que hacen es también barrenar la roca sobre la que se asienta la Alcazaba para que además sea más difícil de acceso. Pero en la Alcazaba, al considerarla impugnable, lo que había allí dejaron simplemente una guarnición de 80 hombres. Son además del regimiento alemán. Imagínense 80 hombres para todo el perímetro de la Alcazaba, frente a 50.000 que eran los que en este momento eran los asaltantes. Bueno, pues resisten muy poco tiempo, la historia da para más. Finalmente entran por ahí, por la zona de la Alcazaba, y van tomando a los defensores, que aún están aquí, sobre las brechas, por la espalda. Finalmente se rinden y a partir de ahí, bueno, pues comienza 3 días de destrucción, de asalto, destrucción, de violaciones, de robos, etcétera, etcétera. Después de esos 3 días, finalmente entra Wellington en la ciudad con un regimiento portugués, intenta poner un poco de calma, y a partir de ahí, bueno, pues no sé, en realidad no sé qué más contarles, porque es un poco la historia resumida y como ya digo, hablando de asalto, un poco al asalto y sin la preparación debida que deberíamos tener para estos casos. Pero bueno, si tienen ustedes también alguna pregunta o alguna cuestión al respecto. Y si no, cedo de momento el micrófono a José Manuel, que además aquí es el encargado y el titular de la historia, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, muchas gracias, Jacinto. Sí. Muchas gracias, Jacinto, porque además él, como experto en historia militar, da mucho detalle de aspectos que se nos escapan, ¿no? Quienes no conocemos tanto la parte militar, ¿no? De cómo es el asalto. Quiero decir una cosa, sí. Claro. Es que he recordado ahora las balas de cañón, ¿vale? Vamos a ver las balas de cañón y los muertos que presuntamente debería estar. Aquí no hay ningún muerto. No, pues, si hay muertos habrá poco. Es decir, que ese día el mayor número de muertos se van a dar en el baluarte de la Trinidad. Aquí están calculando entre 800 y 900 hombres, entre muertos y heridos. Sí es cierto que los británicos lo que hacían, los ejércitos lo que hacían, no había tiempo para enterrar a los muertos, y menos en el foso. El foso es un elemento defensivo, aquí no se van a enterrar, se enterrarían fuera, ¿vale? Y fuera del glacis, o sea, fuera de la ciudad. Tantos muertos era un problema. En la batalla no tenemos datos realmente de lo que ocurrió aquí, pero sirviéndonos de lo que pasó en la batalla de la Albuera, lo que hicieron es hacer pilas de soldados, de muertos, y los quemaron directamente. Es decir, hay noticias a través de diarios de varios soldados que pasaron meses más tarde por allí, en las que aún se veían pues los huesos quemados, calcinados, ¿vale? Y entonces probablemente aquí lo que hicieron fue también lo mismo, los quemaban y los enterraban en fosas comunes fuera luego, si procedía. Sí hay noticias de algunos oficiales que sí que estuvieron enterrados aquí, y además con tumbas o con cenotafios en ese sentido que los recordaba. Por ejemplo, el capitán William Nicholas fue un ingeniero que además curiosamente llegó a España 2 meses antes, o sea, llegó vía Cádiz. Wellington necesitaba ingenieros para el sitio de Badajoz, era una fortificación importante y no los tenía, era una carencia que tenía el Real Cuerpo de Ingenieros, que tenía en aquel momento, porque los británicos no se habían enfrentado a los ejércitos napoleónicos, se enfrentaban en campo abierto, pero la guerra de sitio era otra cosa, necesitaban ingenieros. Entonces vino una cuadrilla de ingenieros y con el capitán Nicolás, como digo,
y que eran los que iban en el asalto con las escalas, ¿vale? Eran los encargados de ir con el pelotón de asalto y con las escalas. Y justo en el momento del ataque aquí en el baluarte de Santa María, pues justo en el momento de saltar recibió 5 impactos de bala, uno en el pulmón, 2 en la rodilla, otro en el brazo, tal. Murió 2 días más tarde, en Elvas, por cierto, porque además el hospital estaba en Elvas. Y murió 2 días más tarde, lo ascendió directamente Wellington a comandante, mayor, el término para ello es mayor, ¿no? Pero bueno, sería el comandante en España. Y 40 años más tarde, esto lo sabemos a través de Pereira de Charby, que fue un general portugués que escribió sobre las invasiones francesas, y dice que él acompañó al padre de este ingeniero militar, de este capitán, que tenía 25 años, era bastante joven, que acompañó al padre ya ciego a Badajoz, que bajaron a los fosos y que estuvo rezando y estuvo llorando delante de la tumba de su hijo fallecido. Probablemente hubo tumbas aquí, una especie de cenotafio, como ya digo, pero de los oficiales, o sea, de la gente al fin y al cabo que tenía pasta y que tenía dinero. El resto los quemaban y fuera. O sea, aquí no habrá, si algún día se levanta esto, pues probablemente encontremos puntas de bayoneta, encontremos balas de cañón y algunos restos humanos. Pues sí, puede que haya algunos restos humanos, pero aquí no hay soldados. Si hubo en su momento, bueno, hablando de puntas de bayonetas y restos de aquella época, también es verdad que habrá pocas. Eso también está documentado durante la Primera Guerra Mundial, el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Cuando va avanzando la Primera Guerra Mundial se necesita metal en aquel momento, ¿vale? Entonces esto fue como el precio del aceite, comenzó a subir rápidamente. ¿Qué hicieron? Y además España se benefició en ese sentido porque se mantuvo neutral, entonces lo que era el suministro de material para los aliados. ¿Qué hicieron nuestros paisanos en aquel momento? Bueno, pues vinieron a los fosos que estaban llenos de todos estos restos antiguos, de balas de cañón, etcétera, etcétera, incluidas esas que diré ahora, y las vendieron a precio de aceite actual, ¿vale? Entonces, si se levanta esto, ¿encontraremos algo? Pues sí, pero poco. O sea, se lo llevaron ya los nuestros, además hace más de 100 años. Se llevaron incluso esas balas de cañón que hay también, que cuenta la leyenda, que son balas que dispararon en aquel momento el 6 de abril los británicos. O sea, mucha puntería tenían que tener y un acierto y un tino para clavarlo en 1812. Si lo ven ustedes allí, está la fecha 1812. Lo que se hizo fue la reconstrucción posterior, que fue a los pocos meses, se reconstruyó esa brecha, como se reconstruyó la del lienzo de la muralla y la anterior. Y para señalar la fecha en la que se hizo, se cogió el material de las propias bombas que había caído, los propios proyectiles, y se puso la fecha, como también estaba puesta en su momento en el trozo del baluarte de la Trinidad, por donde también se vio la brecha, también pone 1812. Esas balas, esos proyectiles fueron arrancados en 1917, 1916-17, por nuestros propios paisanos para venderlo a peso, ¿vale? Entonces esa es la historia un poco. Y ya está, no se me ocurre nada más. No se me ocurría el tema. Ahora sí que te lo paso. De acuerdo. Perdón. Sí. Nada. ¿No se utilizaron galerías subterráneas? Bueno, el tema de la guerra de las minas, las contraminas, también da para rato. Usted se refiere a minas por debajo, no minas antipersonales como las conocemos. Claro, minas subterráneas. ¿Para minar la muralla? Cuando se reformó el baluarte de la Trinidad, sí que se encontró un pozo de escucha, que se llamaba, ¿vale? Está ahí todavía, se puede escuchar el pozo de escucha. En la guerra que hemos hablado de la poliocértica contra la artillería, la poliocértica, la ciencia que estudia el arte de la defensa y el ataque de las plazas fuertes, ¿vale? Los ingenieros, la guerra va a ser siempre entre los ingenieros y los artilleros, pero en este caso entre los propios ingenieros. O sea, el ingeniero tenía que saber cómo atacar una plaza y cómo defenderla, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de la guerra de minas. La guerra de minas no es ni más ni menos que la muralla puede ser derribada de dos formas. Una que es la menos costosa, que lo es en sí, que la de poner unos cañones e intentar derribarla poco a poco, y otra es más costosa aún, que es cavar un túnel por debajo de la muralla, poner un hornillo con pólvora y tratar de volarla, ¿vale? Sería cavar un túnel por debajo del foso, de este que estamos viendo. O sea, primero llegar al glacis, y luego una vez que llegas al glacis, intentar cavar un túnel y llegar a la muralla. Los franceses en 1811 lo intentaron. Creo que fue el 26
El 26 de febrero de 1811, en el diario del mariscal de campo, Rafael Menacho, se dice que consiguieron uno de los proyectiles, porque claro, si están tratando de abrir una mina, tú lo estás viendo desde aquí, o por lo menos ves el movimiento dentro de las trincheras. Entonces también trata de volar esa mina. Entonces los españoles consiguieron volar esa mina y no sabemos hasta dónde llegaba en ese momento. Contra la mina que inician los atacantes, que sería por el foso, hay una contramina, que será la que pueden iniciar los defensores. O sea, que mientras unos están cavando para acá, otros están cavando para allá. Y esto es curioso, hay una novela de Albert Sánchez Piñol, que en 1714, en la que cuenta todas estas guerras de minas y de contraminas, diciendo que, bueno, que se cruzan. La manera de saber si viene el enemigo se está cavando una mina, es poner un pozo de escucha, que es como el que hay en la Trinidad. Un pozo de escucha es, digamos, un pozo, un agujero en el que cavas, bajas con una escalera y abajo pones un platito con agua. Si ese platito con agua emite vibraciones, es que alguien viene, algo pasa ahí dentro. Otra manera de saber si viene el enemigo es cavar la mina e intentar, que es lo que pasa en la novela esta de Abel Sánchez Piñol, lo que cuentan es que iban con varillas de hierro, cuando vas haciendo la mina, vas cavando por si le sale la varilla por el otro lado al otro, ¿vale? Y vas intentando saber dónde está el túnel del otro. Es un tipo de guerra más costosa, con más tiempo, y que en Badajoz efectivamente no se podía producir porque había ejércitos franceses que no te daba tiempo a cavar una mina, intentar que cayera la muralla con todo el sistema este costoso que es. Espero haber respondido a su pregunta. 5.000 muertos en total. No, unos 8.000 y pico. Creo que solo estamos hablando en todo el sitio, porque hubo diferentes batallas, por la toma del Rebellín, por la Picuriña, etcétera, etcétera. En todo el sitio sobre unos 8.000. Creo que esa noche fueron unos 3.000, y la mayoría aquí, todos aquí, porque el baluarte de San Vicente estaba vacío. Lo que hicieron fue subir directamente al baluarte de San Vicente, ahí no hubo apenas muertos, y en la zona de Alcazaba sí, pero más al principio, que fue la resistencia que hicieron los 80 alemanes que había, que además eran los músicos del regimiento, que sabían disparar como todo el mundo, pero lo que sabían más era tocar el tambor y el pífano. Entonces, donde hubo la gran matanza, efectivamente fue aquí. Pero además de la parte que más cayeron fueron portugueses, porque fueron los primeros que se lanzaron al foso. O sea, que todo esto de la leyenda británica, etcétera, etcétera, en fin, hay una serie de leyendas como la del Badajoz Day, perdóname que ya me enrollo. El tema de el Badajoz, los anglosajones son muy dados a celebrar el Day. Bertín Osborne ha contado muchas veces que él tiene también el día de Bertín Day, porque salvó a un chaval en Miami de ahogarse y le pusieron el Bertín Day. En fin, nosotros tenemos el Badajoz Day y existe también el Albuera Day. ¿Vale? Entonces el Badajoz Day se celebra un regimiento, que no recuerdo ahora que nombré, que celebra todos los años el Día de Badajoz, el 6 de abril, pues con la famosa casaca del teniente... ¿Cómo era, Marisol? Bueno, pues bajan la casaca y suben la casaca, estén en la guerra de Afganistán o estén en Ucrania, yo que sé, donde estén, celebran el Badajoz Day. La leyenda viene porque dicen que cuando consiguen entrar por la zona de la Alcazaba, llegan a la Torre de Santa María, arrían la bandera francesa y el teniente McCarthy, que no por ponerle un nombre que yo creo que es aproximado, era alguno de esos, pero James McCarthy o James... Bueno, en fin, del 45 Regimiento de Infantería de Línea, lo único que se le ocurre es quitarse la casaca y subirla para que Wellington vea que las tropas británicas han entrado, ¿vale? Porque aquí no dejaban de enviar oleadas de hombres a morir. Pero claro, él no sabía que la Alcazaba ya había sido tomada y Badajoz, de hecho, ya había sido tomada. Entonces, esa leyenda es totalmente falsa. Yo no he encontrado un solo documento, más adelante sí, sobre 1850, en la biografía en fin, estoy un poco espesito. El general que entró por la Alcazaba, ¿cómo se llama el título? Ella es recreadora y sabe de esta historia mucho más que yo. Es recreadora de... Pero ¿cómo se llama el título de este año? ¿Cómo se lo ha puesto? Picton, el general Picton, vale. Pues la biografía de Picton es la primera vez que aparece ese tipo de leyenda. Es una leyenda porque primero era de noche cerrada.
tú subes la chaqueta, pero allí no la ve nadie. Wellington tenía el puesto de mando justo aquí en las canteras del Calamón. Si vosotros os ponéis desde es verdad que no existían todas estas construcciones, pero si te pones desde las canteras del Calamón hasta la Torre de Santa María de noche, y con la que estaba cayendo y con los tiros y con los fogonazos, tú no ves nada. O sea que es que es pura mentira y pura leyenda. Entonces, bueno, pues son una serie de tipos de leyendas, pero bueno, no está mal que nos recuerden en una ciudad remota de Afganistán o ¿sabes?, donde está el 45 Regimiento de Infantería de Línea, y que se recuerda a Badajoz, aunque sea por esa historia. Pues nada, muchas gracias, Jacinto, y nada. Sí, solamente ya para acabar, recordarles que toda la ruta, toda la visita guiada va a estar disponible en unos días desde el canal de YouTube que contamos en el Ateneo de Badajoz. Y por supuesto les agradecemos que hayan dedicado parte de la mañana de hoy sábado para aprender sobre la historia de la ciudad, sobre el patrimonio, sobre las murallas, y también de la mano del amigo Jacinto Marabel sobre la historia militar, en concreto de los asaltos a la ciudad de Badajoz ante la Guerra de la Independencia. Muchísimas gracias.